Esperáis un segundo. Muy buenos días. Creo que podemos empezar hoy en hora. Se irán seguramente sumando más integrantes. Muy buenos días a todos. Antes de nada me gustaría daros la bienvenida en nombre del Círculo y también de Garrigues a este desayuno desde casa que, como bien sabéis, está focalizado en aspectos legales. Darles también las gracias hoy a las 3 personas con las que compartiremos conceptos, temas y trascendentales en materia de secretos de empresa, tanto a José Fernández Iglesias, asociado principal en el área de Departamento de Derecho Penal de Garrigues, a Borja Ríos González, asociado principal y perteneciente al Departamento de Derecho Laboral, y a Sandra Iglesias Babío, asociada principal y del Departamento de Licitación y Arbitraje. Un placer teneros hoy aquí, es un orgullo y creo que vamos a aprender muchísimo en esta materia que quizás comentábamos previo al desayuno, quizás tenemos más en mente y más manido la protección tanto en términos de secreto de empresa en el ámbito más de investigación, en el técnico-científico, pero creo que el campo es más amplio, si no me equivoco, y yo creo que como empresa debemos de ser conscientes de la protección que debemos también tener en el ámbito de datos empresariales, tanto de nuestros clientes, de nuestros proveedores, la propia gestión de negocio, nuestros planes estratégicos. Y yo creo que es algo que a lo mejor, como decía, no lo tenemos tan concebido ni tan interiorizado como decía en la primera vertiente que mencionaba. Es curioso porque, Jai, siempre hablamos de innovación, siempre hablamos de investigación como esas palancas que estimulan el crecimiento de las empresas, su competitividad, la gestión del cambio continuo que tenemos que hacer para ser precisamente competitivos, diferenciales, o incluso los negocios que nace cómo deben de concebir la innovación y la investigación, la diferenciación por conocimiento que se genera colectivamente, con colaboraciones público-privadas. Y como decía, que es importante no dejar de lado esa gestión de esos datos empresariales, las gestiones comerciales, lo que decía nuestro despliegue en el mercado, ¿no? Yo creo que en ese sentido hoy aprenderemos muchísimo con estas personas de un alto grado de calidad, conocimiento de esta materia, en cómo somos capaces de tanto proteger esas patentes, esas marcas que comentábamos, ese desarrollo más vinculado al tangible, ¿no? Al producto, ese conocimiento en términos de servicio, de información empresarial, ¿no? Y yo creo que es precisamente hoy va a ser el foco de este desayuno. Creo que partiremos también, si no me equivoco, de qué entendemos por secreto de empresa, qué instrumentos podemos utilizar legales y contractuales para proteger nuestros secretos empresariales y, cómo no,
creo que debemos también ahondar en la parte relativa al marco jurídico y legal que nos determina, que nos marca el contexto, que es la ley muy reciente, hace escasamente un año, la ley 1/2009 de 20 de febrero de secretos empresariales. Yo no quiero extenderme más, simplemente agradeceros nuevamente, tanto a los que os habéis sumado a escuchar y a aprender de la mano de estas tres personas eminentes en este campo, con la mano de este despacho tan prestigioso como es Garrigues. Y si os parece bien, les doy a ellos la palabra. Intervendrán por este orden, en primer lugar, José Fernández Iglesia, posteriormente Borja Ríos González, y cerrará este desayuno Sandra Iglesias Bavío. Cuando quieras, José, te cedo ya la palabra para ya de tu mano que nos metas en materia. Muchísimas gracias. Buenos días, Patricia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar una vez más en la que Borja, Sandra y yo consideramos también nuestra otra casa, ¿vale? O sea que esperemos pasar un momento lo más distendido posible. Vamos a hacer una presentación relativa a la protección legal de los secretos de empresa. Y hemos diseñado una presentación que tiene tres ámbitos que cubren los 360 grados de la protección legal de los secretos de empresa. Por un lado está el área penal, que es la que os explicaré yo, y luego está el área mercantil y la laboral también. Es decir, hemos pretendido enfocar el mismo tema, el mismo problema, en su caso, desde todas las visiones jurisdiccionales que le dan protección en los distintos estadios de avance que pueda tener el secreto de empresa. Son momentos difíciles, es obvio para todos, casi estamos más pensando en sobrevivir, en ganar dinero, en cubrir gastos, pero proteger la salud de la empresa, no estrictamente en términos financieros y en términos de secreto de empresa, creemos que es algo tremendamente relevante. Ayer mismo vimos una noticia absolutamente desafortunada, como una empresa le han sustraído por phishing 9 millones de euros. Afortunadamente esta mañana parece ser que se han recuperado parte de ellos. No es en este caso lo que se le han robado un secreto de empresa, pero lo cierto es que es a través de la misma metodología que muchas veces se utiliza en los secretos de empresa. El enfoque que le vamos a dar los tres en relación a los secretos de empresa es respecto al enemigo interno, al enemigo en casa. Es decir, no vamos a hablar de phishing, de farming y de todas esas metodologías que tienen los hackers para robar los secretos de empresa desde el exterior. Cuando me refiero al exterior, posiblemente es ni desde este continente, sino que nos vamos a ceñir a lo que más pasa por los tribunales, a lo que estadísticamente más daño hace y a lo que, desgraciadamente, en muchas ocasiones menos atención le prestamos, que es al enemigo en casa. En la vía penal no hay una definición, no la ha habido nunca, de lo que es un secreto de empresa. Los tribunales, cada uno, en las distintas sentencias, ha ido lanzando distintas formas de explicar lo que podría ser un secreto de empresa. Por lo tanto, podría redactaros o relatar 50 diferentes que no tendría sentido. Ahora, afortunadamente, la ley de secretos empresariales, de la que Sandra os hablará, sí tiene una terminología y un significado claro y nos ayudará mucho. Pero en la vía penal sí ha hablado siempre de que el secreto de empresa tiene que tener 4 características. Una, y es que tiene que ser confidencial, es decir, es algo que nosotros empresarios queremos tener como confidencial. Otro, que tiene que tener exclusividad, es decir, nosotros tenemos que pensar que es una cosa propia de nuestra empresa. Le tenemos también que otorgar un valor económico o entender que tiene un valor económico y, por supuesto, tiene que ser algo lícito para ser objeto de protección. Me gustaría, más que hablaros de las distintas definiciones que le han dado los tribunales a lo largo del tiempo, creo que es mucho más importante, y creo que es una de las cosas interesantes que podré decir yo, es qué cosas han considerado los tribunales como secretos de empresa. Bueno, pues aquí me gustaría hablar de invenciones no patentadas, porque todo lo que esté patentado obviamente está ya protegido, los algoritmos, fórmulas matemáticas y químicas, recetas,
software en todas sus variantes, planos de maquinaria, procedimientos de fabricación, información sobre precios y costes, planes de negocio, estrategias de marketing e incluso, y uno de los que más pasa por los tribunales, listados de clientes y listados de proveedores, así como los márgenes de precios. Entonces, ahora, una vez que hayamos visto una pequeña lista de lo que los tribunales consideran secreto de empresa a efectos penales, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿tengo yo mis secretos de empresa dignamente protegidos? ¿Tienen un valor económico? ¿Dónde los guardo? ¿Quién puede acceder dentro de la empresa a estos secretos? ¿Tienen permisos especiales o puede acceder cualquiera? ¿Queda registrado cuando accede una persona a ellos o no podemos seguir el rastro de quién accede a ellos? Es decir, ¿los estoy protegiendo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. La verdad es que en la mayoría de los casos la pregunta al final tiene una respuesta obvia y es no. Dentro del mundo de la tecnología, de los logros de los secretos de empresa, lógicamente hay muchísimos dispositivos. Yo me he permitido el lujo de conseguir uno de los más sofisticados dentro del espionaje industrial y que me gustaría compartir con vosotros. Supongo que alguno de vosotros habrá visto un dispositivo como estos en la televisión o incluso alguno lo habrá visto más de cerca, pero es el dispositivo más común en todos estos delitos y es este. Bueno, me imagino que, bromas aparte, os podréis imaginar que solo es un pen, un USB. Pues esto es pieza común en prácticamente todos los robos de secreto de empresa. ¿Cuántos hay en vuestras empresas? ¿Cuántos están controlados? ¿Cuántos tienen que estar encriptados? ¿Cuántos tienen titular? Pues me imagino que la inmensa mayoría de ellos no. Quiero hablaros brevemente del marco normativo. Y no voy a entrar mucho en normas porque ninguno de los tres lo vamos a hacer, pero quiero que sepáis qué es lo que protege el Código Penal. Protege el espionaje industrial y castiga a quien para descubrir un secreto de empresa se apodera por cualquier medio de datos, documentos, escritos, soportes electrónicos, informáticos, es decir, de todo tipo. Esta conducta tiene un castigo de prisión de 2 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. Es decir, como veis, dentro de la tecnología que puede haber, o sea, son castigos muy serios. Y luego se puede imponer la pena de prisión de 3 a 5 años si esos secretos se difunden o revelan. Es decir, el primero solo castiga el apropiarse de ellos, el enchufar y llevarse. Luego también es cierto que hay difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa por quien tiene obligación legal o contractual de guardar reserva, de lo que os hablarán mis compañeros, con penas de 2 a 4 años de prisión y multa de 12 a 24 meses. Es decir, incluso habiendo una protección legal, para estos hay una penología específica. Y el último de los apartados del Código Penal al que me referiré es el que con conocimiento de su origen lícito y sin haber tomado parte en el descubrimiento, en la apropiación, en el robo del secreto de empresas, lógicamente se acabe beneficiando de ello. Para ellos hay una prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses. Que sepáis que este es un delito de los que da lugar a responsabilidad penal de las personas jurídicas y, por lo tanto, de los que deberían estar integrados en un programa de cumplimiento normativo o de compliance en distintos órdenes jurisdiccionales. Como os podréis imaginar, o sea, la combinación entre contratación de nuevo trabajador que viene de la competencia y un PEN, sin políticas de contratación y con información, terminará, y os lo digo por experiencia, en el juzgado imputando, como se decía antes, ahora citando en calidad de investigada, a la empresa como responsable penal. Que es muy importante también y me gustaría abordar, solo queremos tocar puntos muy concretos y pragmáticos para que os valgan de guía en caso de necesidad, pues la protección de las evidencias de los delitos. Uno de los errores más comunes que hay es cuando alguien sospecha que ha sido víctima de un delito, se pone muy nervioso y empieza pues a entrar en el ordenador de la persona en cuestión, empieza a copiar las cosas, a entrar en los servidores. Todo eso muchas veces termina malogrando esa prueba, porque termina convirtiéndola en una prueba ilícitamente obtenida, de alguna manera desvirtuando esa prueba y por lo tanto que no sea útil en los tribunales. ¿Vale? Hay una doctrina ya muy asentada del Tribunal de Derechos Humanos, del caso conocido como asunto Barbulescu, y ahí dice que, bueno, que sí es cierto que la empresa no puede entrar indiscriminadamente en los dispositivos
de los trabajadores y mucho menos si no hay ningún tipo de política que haya advertido previamente de que puede suceder eso. ¿Qué es importante? Pues como os anunciaba antes, pues la titularidad de los dispositivos, la existencia de contraseñas, de permisos de acceso, es decir, no puede haber contraseñas, como las hay en muchos sitios, pues pegadas con un POSIT en la pantalla del ordenador. La cadena de custodia, es decir, hay unos protocolos y unas normas UNE para proteger esa evidencia de un delito y poder llevarla a un tribunal legalmente para que pueda ser utilizada, pero tiene que seguir una cadena de custodia que no se puede romper. Si se rompe la cadena de custodia, esa prueba no valdrá para nada. Tiene que haber una certificación tecnológica y autenticidad de lo copiado y tiene, en muchos casos, incluso esto se consigue a través de una autorización judicial. Tenemos casos incluso aquí en Galicia donde los juzgados nos han permitido entradas y registros y al final pues el juzgado ordena que la policía judicial vaya a por determinadas personas y hemos afortunadamente conseguido pues que incluso en sus vehículos, en sus casas, bajos, garajes, termine aprehendiendo los efectos del delito, en este caso pues las pruebas de el robo del secreto de empresa. Para terminar casi, ¿qué cambia el COVID en la protección del secreto de empresa? Pues mirad, no cambia todo y lo cambia nada. La mayoría de estos problemas se crean en el ámbito penal con el teletrabajo, el desplazamiento de trabajadores, los despidos que ha habido y que desgraciadamente seguramente habrá, los movimientos virtuales de trabajadores. Ese es un caldo de cultivo, un terreno abonado, porque cuando se va alguien, si no había políticas para acceso a la información, si no había políticas para acceso a dispositivos externos, pues las probabilidades de que eso no acabe bien son muy, muy elevadas. ¿Quién puede cometer el delito? Pues lógicamente cualquier trabajador e incluso dentro de aquellos órganos que tienen obligación de confidencialidad, como los miembros del Consejo de Administración, trabajadores por cuenta ajena, colaboradores con relación mercantil, todos ellos pueden cometer el delito, es decir, el abanico es muy amplio. Y para terminar mi apartado, me gustaría hablaros muy brevemente de algunos casos reales que se ven en los tribunales y que tengo o he tenido encima de la mesa. Software, uno de los más usuales, ¿vale? Pues extrabajadores que se apropian de software, de códigos fuentes, de librerías. Lógicamente, luego detectar eso es muy complicado porque el software se ofusca, se cambian esos códigos y se ocultan de alguna manera para poder seguir si eso no es copia. Os podéis imaginar que muchos de esos software están en servidores externos me refiero a fuera de España o fuera incluso del continente europeo, lo que dificulta muchísimo su investigación y que lógicamente necesitamos un análisis pericial, lo cual a veces es tremendamente complejo porque analizar una cosa a la que no tienes acceso pues se convierte en algo muy difícil. Otro de los casos usuales que también vemos con cierta regularidad, pues recetas de productos. Pues de todos los tipos, es decir, son cosas que terminan apropiándose, que uno no las tiene protegidas, no hace falta que estén registradas, no hace falta que estén patentadas, pero pueden dar lugar a delito. Listados de clientes. Vamos, hace ya muchos años, a lo mejor 7, 8, 9 años, llevamos un asunto donde pues en aquel caso se debatía, una persona se había llevado los secretos, el listado completo de clientes. Y la verdad es que como no había objeto de protección, el tribunal termina absolviendo, afortunadamente dándonos la razón a nosotros, que éramos la otra parte, pero el listado de clientes, que era muy importante, una empresa que facturaba 4 millones de euros, pues lógicamente hizo un daño terrible. Luego, planos de maquinaria, diseños industriales, es decir, todo eso es común y usual dentro de los tribunales. Tiene remedio, esa es la buena noticia. De mi parte, a veces es la mala, o casi siempre es la mala como penalista, ya estoy acostumbrado, pero la buena noticia es que esto tiene remedio, se puede acotar, es decir, o sea, todas estas cosas que medianamente os he mencionado para proteger, para considerar, Sandra y Borja saben cómo protegerlas y cómo defenderlas. Y por eso le doy paso, en este caso, a mis compañeros para que puedan continuar y os puedan decir exactamente cómo podríamos proteger nuestros secretos de empresa. Gracias. Bueno, muchas gracias, José. Primero agradecer al Círculo de Empresarios de Galicia que una vez más cuente con nosotros.
y yo quería hacer un doble agradecimiento también porque yo como laboralista no hablar durante un rato de ERTEs, ¿vale? Que como sabemos nos tocará volver a hablar en esta casa incluso de expedientes de regulación temporal de empleo, pero bueno, de vez en cuando salirse un poco del huracán del COVID con el año que llevamos todos y que en concreto todos los que tocáis derecho laboral y trabajáis en recursos humanos y temas de este tipo, pues como sabéis ha sido un año especialmente complicado y abundante en legislación. Bueno, decía que es un tema que no tiene relación, pero si hago una pequeña introducción de en qué creo que sí nos ha afectado el COVID, leí ayer, una noticia en la que un sociólogo decía que el COVID o esta situación que hemos vivido no ha creado ninguna tendencia nueva, pero ha acelerado todas las que había, ¿vale? Y yo estoy muy de acuerdo con esa afirmación. O sea, en concreto, en relación con el tema que tocamos hoy. En primer lugar, uso de las nuevas tecnologías. Bueno, el término ya está un poco desfasado porque ya no son nuevas, ¿no? O sea, ya hace tiempo que están con nosotros. Ahora, muchos de nosotros, y yo me incluyo en ese colectivo, hemos acelerado nuestro aprendizaje y uso de las mismas a marchas forzadas, no nos ha quedado otra, ¿no? Y esto ha tenido un especial impacto en las relaciones laborales. O sea, si hay alguno de los ámbitos que más afectados se han visto, son las relaciones laborales. Entre otros, por destacar uno de esos ámbitos, el teletrabajo. Todos sabemos que han aprobado ahora un Real Decreto de teletrabajo, pero antes de la aprobación, Real Decreto, que por cierto no está previsto por las situaciones de pandemia, quiere decir, nosotros nos hemos lanzado todos al teletrabajo con anterioridad a que hubiera una normativa o unos raíles de por dónde transcurrir. Aquí ya tenemos un primer aspecto que se ve afectado, porque no es lo mismo, lógicamente, proteger el secreto profesional en el ámbito de mi oficina o mi centro de trabajo que yo controlo, que aquel teletrabajador que ni siquiera está en mi ámbito de actuación física y que aquí se pone sobre la mesa uno de los problemas que vivimos a día de hoy, que es este casi choque entre el mundo telemático o el mundo digital y virtual y el mundo material, ¿no? Y yo creo que la protección del secreto de empresa nos complica bastante la situación, en el sentido de, si ya era difícil, y antes nos mostraba José un dispositivo tan básico que vale para cometer cualquier tipo de infracción o delito en el ámbito del secreto profesional, pues si además ya vivo en un mundo de la nube, de la conexión, de la continua, a veces incluso de la vulneración de normas laborales, sin ánimo de cometer esa infracción a veces, porque al usar un dispositivo se comparte por error información privilegiada, pues ya vemos que estamos en un marco que se acrecienta todavía la necesidad de proteger el secreto profesional. En segundo lugar, yo creo que hay otro tema, quizás menos de actualidad, pero que no debemos de olvidar, que es la fotografía de cómo funciona el mercado de trabajo bueno, no digo de los años 80 ya, pero si me voy al año 2000, a la que tenemos en el 2020 es muy diferente. El nivel de rotación de los trabajadores es mucho más alto, ¿vale? Ya aquel trabajador de toda la vida, digamos, de que empezaba casi de adolescente en una empresa y acababa jubilándose, es sin duda como mínimo la excepción a la regla general. Con lo cual tenemos una posibilidad de que entre y salga gente de nuestra empresa, con lo cual es mucho más fácil que se vulnere también el control y que revele datos confidenciales de la empresa. Además, estamos hablando cada vez más de trabajadores cualificados, ¿vale? Vamos a una sociedad de conocimiento, o sea, estamos, pero debemos de ir más, además, a una sociedad de conocimiento, que incluso algún trabajador en la intención de desarrollo de carrera profesional puede utilizar secretos de la empresa de manera maliciosa, ¿vale? Con lo cual, estamos ante otro elemento que nos tiene que poner en alerta. Y por último, ya algo que sí que compartimos todas las áreas que vamos a hablar hoy, que es la necesidad cada vez mayor de proteger la idea, de proteger el know-how, porque es al final, eso es lo que nos da el valor añadido, ¿no? Entonces, yo partiendo de este marco, creo que hay dos normas que una ya
ha salido a colación y la va a desarrollar mucho mejor que yo, además, Sandra, posteriormente, la Ley Orgánica 1/2019 de secretos profesionales, que tenemos que tener sobre la mesa, porque creo que ha concretado muchos aspectos que antes no tenían una normativa específica, pero que ya estaban, sobre todo en el derecho laboral, ya estaban sobre la mesa, ¿no? Ya estaba, lo que no teníamos es una definición específica de secreto profesional, no teníamos una serie de elementos concretos, pero que ya veníamos aplicando los laboralistas cuando teníamos que abrir, por ejemplo, un expediente disciplinario de un trabajador que lo había vulnerado, ¿vale? Yo aquí destacar entre otros, respecto a esa ley, solo un aspecto que sí que creo que es que tocaba antes José y creo que sí que tiene un componente muy laboral, que son las políticas de contratación. Eso sería la protección que tenemos que establecer cuando llega un trabajador a mi compañía, sobre todo teniendo en cuenta, y Sandra lo comentará, que la responsabilidad de un empresario, de un tercero, que se pueda establecer. Claro, si yo he participado en esa infracción de ese trabajador porque me lo he traído para que me dé un secreto profesional, pues entonces soy parte digamos, en el fraude. Pero me estoy poniendo en la situación de una empresa que desconoce totalmente que ese trabajador ha traído a su empresa información privilegiada, pues haber tenido a lo mejor una serie de cláusulas que advirtiese al trabajador sobre la imposibilidad de tener esas malas praxis y las consecuencias si las adoptaba unilateralmente, pues creo que es importante. Después hay otra ley que no está directamente relacionada con el secreto profesional, pero va a ser absolutamente clave. Y toca uno de los temas que José trataba anteriormente, que es el acceso, por ejemplo, al correo electrónico, el acceso a la información que ese trabajador tiene en sus medios telemáticos, tecnológicos, que hemos puesto a su disposición, las herramientas que hemos puesto a su disposición, que es la Ley Orgánica, la 3/18, de protección de datos y garantías de derechos digitales. Esta ley salió a la luz pública, sobre todo, bueno, o lo que más se comentó fue el tema del derecho a la desconexión, famoso, ¿vale? O sea, que no voy a tocar, pero bueno, no era tan novedoso porque realmente yo creo que derecho a la desconexión hubo siempre, aunque esta ley lo concretó. Pero tenía otro aspecto la ley que para la jornada de hoy es especialmente interesante, que es el tema de la posibilidad de su espíritu era proteger el derecho a la intimidad del trabajador, pero yo creo que para las empresas también tiene una buena noticia, que es la posibilidad o decirnos cómo podemos acceder al correo electrónico, cómo podemos hacer al ordenador de un trabajador. Y básicamente el mensaje es muy claro, es siempre que hayamos advertido de esta posibilidad del trabajador, de para qué son las herramientas que hemos puesto a su disposición, y que le hayamos advertido de que un día, si es necesario, podemos acceder a las mismas. Por cierto, siempre no olvidemos el criterio de proporcionalidad, que en el derecho laboral es absolutamente básico. No podré hacer un acceso masivo para casi cotillear sobre algo, aunque se lo haya advertido. Siempre tendrá que ser un uso proporcional. Pero si ello es uso proporcional, será válido. De hecho, esa sentencia del famoso caso Barbalescu que comentaba anteriormente José, por ahí va, es una sentencia de septiembre del 17, ¿vale? Y esta ley concreta un poco ese camino. Ahí salió mal para la empresa, pero salió mal, pero advirtió por qué, porque no le había advertido al trabajador previamente. Vale, entonces ese primer mensaje. Después otro tema, y ya no este sí que solo lo cito, que es el tema de todo control de videovigilancia y temas de este tipo de cámaras de seguridad, que da la posibilidad de que si han sido debidamente advertidos puedan ser usados con fines disciplinarios. Esto no es poca cosa, porque a veces estamos pensando siempre en hurtos o, digamos, o vulneraciones del secreto profesional por vía telemática, pero puede haber a veces que se extrae un expediente físicamente, ¿no? Bueno, puestas sobre la mesa estas dos legislaciones que creo que son básicas, voy brevemente a lanzar 3-4 ideas sobre recomendaciones para la construcción de una protección adecuada como laboralista. En primer lugar, lo decía antes José, delimitar bien la información. No voy a pararme mucho porque Sandra incidirá en cómo marca estos pasos la ley de secreto profesional, pero importante siempre delimitar los niveles de información y de secreto dentro de una empresa. Para llevarlo al lenguaje de la calle, y aparte es importante el lenguaje de la calle porque el trabajador tiene que haberlo entendido, el trabajador tiene que entender qué es un secreto en la empresa. No puede haber algo que alguien dude de que es secreto en una empresa. Vale.
Después hablaba José también de identificación de las personas. En el área laboral esto tiene un impacto especial. Nos puede facilitar mucho el tema si, por ejemplo, alguien de un área de contabilidad expresamente se le había dicho que no puede tener acceso a datos de logística. Pues si ha ido al otro área, pues ya empezó mal y ya nos da una herramienta a la hora de proceder, por ejemplo, a abrirle un expediente disciplinario, ¿vale? Y después esa construcción de la protección legal, ¿vale? Que ahora comentaré que en el ámbito laboral pivotará en protocolos y en cláusulas específicas en los contratos. En este sentido, en primer lugar, en el Estatuto de los Trabajadores ya hay una obligación genérica, ¿vale? de protección del secreto profesional, en el sentido de que un trabajador tiene que tener una confidencialidad lógica. Especial protección en el caso de los representantes de los trabajadores que tienen un especial deber de sigilo, ¿vale? Pero bueno, en el mundo que estamos esta protección puede ser insuficiente, por eso aconsejamos pactos concretos en los contratos. No vayamos a cláusulas genéricas, vayamos a cláusulas específicas. Sobre todo, pensemos a quién estoy contratando. Lógicamente aquí el sentido común, el sentidiño gallego siempre nos va a ayudar, ¿vale? Que es, si yo contrato a alguien de mano de obra directa que no tiene ningún tipo de responsabilidad, pues me preocupará seguramente bastante menos. Ahora, según los niveles de responsabilidad que tenga, pues puede requerir que en su contrato tenga una serie de anexos concretos. Y pongo 4 cláusulas sobre la mesa. Una sería, lógicamente voy a empezar la más básica, una cláusula de confidencialidad específica con una que describa exactamente todo lo que no puede extraer el trabajador y además establezca una penalización concreta en caso de que lo incumpla, ¿vale? Además de la reclamación de daños y perjuicios que corresponda. Otra sería la no concurrencia postcontractual. Esta puede ser muy importante porque José decía anteriormente que en la mayor parte de los casos, bueno, eso lo añado a lo mejor yo, amplío un poco lo que él apuntaba, que es en la mayor parte de los casos nos hace daño o un empleado o un ex empleado, ¿vale? Si yo quiero que no compita conmigo un ex empleado, ¿vale? Tendré que poner en su contrato la posibilidad de que no concurra posteriormente a la finalización del contrato. Limitaciones que tengo, 2 años máximo y tendré que retribuirle o compensarle económicamente por ello. Dejo este tema. No puedo plantear una no concurrencia general para todos mis trabajadores porque, lógicamente, no olvidemos que limitamos el derecho al trabajo, que es un elemento fundamental. Puede ayudarnos también una cláusula de exclusividad, que no pueda trabajar para otras empresas, de manera que no fluya la información, y una cláusula de permanencia en aquellos casos que le he dado una formación específica al trabajador, que también podrá tener un límite de 2 años. Vale. Ya finalizando un poco mi intervención, pero para redondear un poco el tema, os decía que tenemos 2 instrumentos básicos en el ámbito laboral. Pactos, ¿vale? Cláusulas específicas que acabo de comentar, y el otro sería protocolos. Y yo aquí pongo sobre la mesa 2. Uno, un protocolo sobre secreto profesional. Yo creo que ahí, y Sandra nos comentará un poco cómo lo establece la ley, y yo creo que nos va a dar un guión para poder tener un poco una política de empresa en ese sentido. Y el otro, el protocolo informático. El protocolo informático, que era un producto, digamos, un elemento que nosotros veníamos trabajando y que nos han solicitado muchas empresas ya hace años anteriores, decir que es especialmente importante para el acceso a las herramientas del trabajador. Os decía anteriormente que, claro, en el ámbito laboral, ¿qué nos pasa? Y ya para concluir un poco. Bueno, nos pasa que muchas veces nos viene empresa que ha visto vulnerado su derecho o ha visto cómo le han hurtado datos y los han pasado a la competencia, y además se ha enterado, siempre probablemente pues por el azar, por una denuncia de otro trabajador, lo que sea, ¿vale? O incluso por el propio mercado, porque alguien de la otra empresa se ha enterado de que se ha producido esta vulneración. Y resulta que el trabajador, por ejemplo, aún está dentro de la empresa. Lo primero que nos dicen al laboralista es: lo quiero mañana fuera, ¿vale? Quiero despedirlo esta misma tarde. Bueno, pues cuidado, porque claro, si ya es especialmente doloroso que hayas tenido una vulneración en esta materia y que hayas sufrido un daño, más doloroso es todavía que te gane después el juicio de despido porque no has recogido correctamente las pruebas, porque no has armado bien el expediente disciplinario. En este punto es fundamental poder acceder, por ejemplo, si ha sido vía correo electrónico, al correo electrónico del trabajador, o poder acceder al contenido del ordenador que hemos puesto a su disposición o de la tablet. Si yo tengo un protocolo informático que estableció claramente
temas como uso de las herramientas, política en materia de claves, passwords, temas de este tipo, delimitación del uso de Internet incluso. Todo esto, que será ese protocolo que a veces el trabajador firma y a lo mejor el trabajador no se lo leyó adecuadamente, vamos a suponer que no le hizo el suficiente caso, ya, pero yo le he informado debidamente de todo lo que podía y no podía hacer. Eso me pone en una posición que me legitima totalmente, ¿vale?, para el acceso, como decía antes, proporcional, no de una manera masiva, pero sí que me legitima para acceder a sus herramientas, ¿vale? En este sentido, decir que un aspecto importante puede ser la instalación también de hardware y software por parte del trabajador, que ya acabando, solo un matiz, en el Real Decreto que regula el teletrabajo ha limitado la posibilidad de obligar al trabajador a que en su teléfono personal, por ejemplo, se tenga que descargar una app o lo que sea. Bueno, lo digo porque nos vamos a encontrar con una serie de problemas legales. Pero lo que está claro, y ya con esto finalizo, es que si establecemos una hoja de ruta clara de lo que puede y no puede el trabajador hacer, vamos a estar en una buena posición para, en caso de que se produzca un incumplimiento por parte del trabajador, tomar las medidas laborales que correspondan. Y con esto, un poco de manera, un poco yendo a los puntos claves, resumo las incidencias que tiene en el área laboral esta materia y le doy paso a mi compañera Sandra. Muy buenos días a todos. Al igual que mis compañeros, agradecer al Círculo de Empresarios contar una vez más con nuestro despacho para estos desayunos que son tan interesantes y que en continuidad vienen organizando. Yo, como os decía José en su intervención, voy a tratar de exponeros brevemente, porque no tengo demasiado tiempo para ello, las 10 claves o principales novedades que la Ley de Secretos Empresariales aportan a nuestro ordenamiento jurídico, desde el prisma de la jurisdicción civil. José ha hecho la exposición respecto a la violación del secreto de empresa con una gravedad que hace que se active su jurisdicción, que es la penal. Pero nos podemos encontrar en múltiples ocasiones con violaciones de secreto que no están dentro del ámbito de gravedad que requiere la jurisdicción penal, pero que sí son merecedoras de protección, y esa protección se la da desde la jurisdicción civil. En este escenario tenemos la Ley 1/2019 de 20 de febrero que entró en vigor el 13 de marzo de 2019. Como dijo Patricia en la presentación, es una ley muy joven en la que tenemos depositadas desde el punto de vista de los juristas una gran confianza, pero que todavía tiene que tener su recorrido en los tribunales. Centrándome en estas 10 pinceladas que quiero exponeros de las novedades o hitos de esta ley, pues la primera sería en que nos adaptamos a la normativa europea. Esta ley nace de la transposición de la Directiva 2016-943 de la Unión Europea. Esta directiva, donde el legislador europeo ha sido sensible a la necesidad de protección, tanto en el ámbito de las empresas como en los centros de investigación, de proteger los secretos empresariales. La tecnología lleva una velocidad de vértigo. Como también han dicho mis compañeros, el COVID ha acelerado esa realidad. Pero desde 2016 el legislador europeo ya era consciente de la necesidad de proteger los secretos de empresa y protegerlos globalmente, es decir, dentro del ámbito de la Unión Europea, que todos los estados legislasen y, por lo tanto, tener, y voy a utilizar una palabra muy de moda en este momento, una legislación armonizada dentro de nuestro espacio. Y así, el legislador español transpone esa directiva y ve la luz la Ley 1/2019. En segundo lugar, esta ley dota de mayor seguridad jurídica a las empresas y a los centros de investigación en esa protección de sus secretos, porque hasta esta fecha en España no teníamos una ley que protegiese el secreto de empresa como tal. Esta es la primera. En España hasta la fecha teníamos, como bien dice José, el Código Penal
por un lado, y el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal que regulaba la violación de los secretos. Y en ese ámbito normativo, la jurisprudencia, tanto en las audiencias como el Tribunal Supremo, venían realizando un esfuerzo interpretador en el que nos iban marcando qué se entendía por secreto de empresa, cuáles eran sus requisitos, qué conductas se consideraban secreto, no se consideraban secreto, pero todo era una construcción jurisprudencial. En este momento ya tenemos la ley y la ley en vigor. Y una de las principales novedades que nos aporta esta ley es la definición específica para el secreto de empresa. ¿Vale? Hasta la fecha, José os expuso desde la jurisdicción penal cómo la jurisprudencia había creado esos requisitos, pero en este momento ya tenemos un artículo en la ley que específicamente nos dice qué es un secreto de empresa. Y ese secreto de empresa, el artículo 1 lo articula con 3 requisitos. El secreto de empresa es cualquier información o conocimiento tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero que cumpla estos requisitos. Patricia y yo comentábamos, preparando esta reunión, cómo hasta la fecha el secreto empresarial pues nos venía a la cabeza la protección científica y tecnológica, es decir, el ámbito de las patentes realmente, ¿no? En la industria de farma, o ¿qué nos podía venir a la cabeza? Pues la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Que según se dice, ningún empleado o casi ningún empleado conoce. Pero el secreto de empresa es mucho más que eso. Como ya ahora la norma establece, es cualquier información o conocimiento industrial, comercial, organizativo o financiero. ¿Y cuáles son los requisitos? Pues los requisitos son 3. Que sea un secreto, es decir, que no sea generalmente conocido por las personas que participan en el círculo de dicha información, ni fácilmente accesible para los círculos en los que se utilizaría, es decir, para la competencia, que como veis va en línea con la definición que José os ha explicado dentro del ámbito jurisprudencial. En segundo lugar, y me remito de nuevo a mi compañero José, que tenga un valor empresarial, es decir, que le confiere a su titular una ventaja competitiva. Si no tiene este valor, no estamos hablando de un secreto de empresa protegible por esta norma, ¿vale? Y el tercer requisito fundamental, y que enlaza con lo que también Borja acaba de decir, pero ahora ya la ley expresamente lo establece, es que sea objeto de medidas empresariales para mantenerlo en secreto, lo que la ley llama medidas razonables. Es decir, para que sea objeto de protección el secreto, esta información tiene que haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular. En este momento es fundamental que se adopten estas medidas necesarias para evitar la fuga o la revelación del secreto por parte de empleados. Bueno, yo voy a añadir, en muchos casos, además de este ex empleado que se va de la empresa enfadado o no enfadado, o porque tiene una oferta superior de la competencia, también tenemos a los colaboradores de las empresas, es decir, el fabricante, el distribuidor. Tenemos que estar atentos no solo a cómo nos protegemos en los contratos con el personal laboral que os ha explicado Borja, sino también en aquellos contratos que suscribamos con otros colaboradores, fabricantes, distribuidores, etc. Una recomendación importante es esta política, además de las medidas de seguridad, una política de prevención. Es decir, tenemos que introducir cláusulas de confidencialidad y tener dentro de las empresas, o esta es nuestra recomendación, políticas de confidencialidad que permitan tener dentro de nuestro marco de trabajo un escenario con determinada información o conocimiento. Ojo, cuando le encargue su fabricación a una empresa nacional o en el extranjero, de ahí también la armonización europea. Por lo tanto, estas medidas son muy importantes, porque además, como explicaré después cuando llegue a las medidas, a las acciones judiciales, esta ley ha establecido una responsabilidad objetiva frente a quien utilice indebidamente y en contra de su titular sus secretos de empresa. ¿Qué quiero decir con esto?
que yo tengo un empleado que se va de mi empresa, le despido o se va porque tiene una mejor oferta y llega a una empresa competidora. Bien, esta empresa puede ser conocedora de que se ha llevado el listado de clientes, las tarifas, los márgenes, o puede no serlo. Bien, esta ley protege frente a quien se ha llevado mi secreto de empresa, tanto aquella empresa que utilice en la producción de sus productos o de sus mercancías el conocimiento que ha llevado un trabajador del secreto de empresa, tanto si actúa con su conocimiento como si actúa de buena fe. Es decir, la empresa que utilice un secreto de otra responderá en los tribunales tanto si sabe como si debió saber, como si no sabía nada. Es decir, el tercero de buena fe, no con la misma responsabilidad, pero ojo cuando contratamos a empleados que vienen de la competencia. Ahí, desde el área de compliance, tenemos que introducir una serie de medidas protectoras, que Borja os ha hablado desde el punto de vista laboral, para estar preparados por si la empresa a la que se le ha robado su secreto de empresa nos reclama, porque tiene derecho a ello. Como veis, la ley ha pretendido una protección integral. Es decir, si el empleado tiene copias autorizadas, que se lleva. Si el tercero que le contrata sabe, debiera saber o no sabe nada. Lo que está intentando esta norma es que las empresas trabajen, innoven y desarrollen su conocimiento con una tranquilidad absoluta desde la perspectiva de que si alguien se va y se lo lleva, la ley reaccione y reaccione, como os explicaré, de una forma ágil y rápida. Pero por ello entiendo que una novedad de esta ley es también como imponer a las empresas cierta obligación de que sean proactivas en el sentido de tener las medidas de protección adecuadas para que se pueda considerar su secreto de empresa y de protección adecuadas para que nadie pueda introducir en su organización un secreto de empresa de otro. Y esto me parece muy interesante para poder alcanzar esta protección integral y esta seguridad. Desde el punto de vista procesal, es decir, una vez que me han robado mi secreto de empresa, ¿cómo puedo actuar y qué le puedo solicitar a los tribunales? Pues ahí se han articulado una serie de diligencias preliminares, es decir, anteriores al pleito, y unas medidas cautelares ágiles y eficaces para, una vez que se han llevado mi secreto de empresa y que está ya en el mercado o que creo que pueda acceder al mercado, un tribunal me dé amparo de una forma rápida y le impida a mi competidor o poner el producto en el mercado o retirarlo rápidamente. Y además, respecto a las diligencias de investigación, lo que se ha permitido, que ya estaba desde el 2017 para los pleitos de competencia en la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero es que se trae esta norma específica, es yo tengo la sospecha y hay algún indicio de que mi competidor está utilizando mi secreto, pero no lo tengo totalmente acreditado como para llevárselo a un juez. Pues hay unas diligencias de prueba, como es el acceso a fuentes de prueba, diligencias de comprobación de hechos, que me van a permitir poder llegar con la comisión judicial a una empresa y poder comprobar si planos, prototipos están siendo utilizados por esta para luego poder defenderme. Y otra novedad muy interesante, porque yo los asuntos que he conocido por mis clientes, existe una gran preocupación en llevar estos temas a los tribunales, porque al final llevo a un juzgado donde existe mucha gente en la que participa y que trabaja allí, donde llevo mis secretos importantes y que por lo tanto el llevarlo a un proceso judicial puede poner en riesgo esa protección. Pues el artículo 15 de la ley establece lo que se llama el círculo restringido o el círculo de confidencialidad. Me permite que yo, una vez que llegue a un juzgado porque necesito la protección judicial, el juez pueda decretar la confidencialidad de la información secreta que yo voy a poner encima de la mesa. ¿Qué quiero decir? Pues que el juez puede adoptar una serie de medidas, como tener, por ejemplo, los autos dentro del armario de su despacho bajo llave, delimitar las personas que van a poder tener acceso a toda o a una parte de la información, es decir, peritos, procuradores, personal del juzgado, es decir, delimitar quién va a poder conocer,
todas estas personas tendrán una confidencialidad absoluta con toda esta información, o medidas como, por ejemplo, que las vistas no sean públicas o que las resoluciones judiciales tengan dos versiones, la que se puede divulgar y la que no. Como veis, son una batería de medidas bastante ambiciosas para dotar de esta protección integral que yo os comentaba. Ya para finalizar, porque veo que el tiempo apremia, en cuanto a las acciones judiciales, hay una batería de acciones, ¿no? Como es primero que se declare que ha habido una conducta infractora, que se aprendan las mercancías infractoras que pueden estar circulando, que se prohíba, si todavía no ha empezado la actividad, esa actividad, la remoción, la publicación de la sentencia y la indemnización de los daños y perjuicios acarreados. La ley también establece ¿cómo se calcula esa indemnización? Esa indemnización se calculará, pues lógicamente, con el daño emergente, el lucro cesante, en muchos casos el daño moral, ¿no?, que ha provocado esta apropiación de mi secreto de empresa, y aquí la ley lógicamente modula esta indemnización de daños y perjuicios para el supuesto que yo os comentaba de aquella empresa que, actuando de buena fe, sin tener conocimiento que uno de sus empleados estaba utilizando su secreto de empresa, pues digamos, ha puesto productos en el mercado utilizándolo. Ahí, bueno, pues lo que la ley establece es que se impondrá una indemnización con cierta proporcionalidad teniendo en cuenta las circunstancias de este caso. Para finalizar ya, decir que esta es una ley que suma, es decir, es una ley no excluyente, es una ley que también desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista penal, da seguridad porque define ya ese secreto de empresa, y en relación con la ley de competencia desleal, el artículo 13 sigue estando en esa norma, es decir, la violación del secreto de empresa es también una conducta que puede incardinarse dentro de la competencia desleal. Y ya para concluir, entender que esta ley aporta, como he dicho, seguridad a todos, pero mi recomendación es que tomemos todas las medidas preventivas, tanto medidas de dar esta seguridad y esta protección a lo que nosotros entendemos como secretas de empresa, como dentro de las políticas de compliance. Como comentaban mis compañeros, pues lógicamente hay que implementar sistemas anticopia, hay que tener protocolos de actuación en caso de fuga, hay que tener un sistema adecuado de contraseñas. Desde recursos humanos hay que implementar qué trabajadores y cuáles no pueden tener acceso a la información confidencial. Hay que rotularla como información confidencial. Hay que formar a los empleados en materia de confidencialidad y desde los departamentos informáticos necesitamos mucho apoyo, pues lo que decía José, el USB, pues habrá que tener una política de encriptación, de definición de perfiles de acceso, controles de entrada, controles de acceso, bueno, pues todas las herramientas que la informática nos puedan proporcionar. Y bueno, con esto abrimos ya el turno de preguntas, si os parece. Y muchas gracias por vuestra atención. Hola de nuevo. Bueno, tenemos aquí acceso a unas cuantas preguntas. Yo, si os parece, empiezo por la primera, por seguir el mismo orden, o por la que, bueno, de alguna manera podría ir más orientada al ámbito penal, y también es una pregunta hecha antes de terminar toda la exposición. Nos preguntaban, pues, qué medidas concretas, de alguna manera, más allá del tema de custodia de documentos bajo llave, claves de acceso, dispositivos electrónicos hay. Vamos a ver, fuera de las medidas tecnológicas, que son estas y otras muchas más que os podéis imaginar, yo creo que en esta presentación nos hemos dado una visión, tal y como pretendíamos al principio, de 360 grados para saber qué es lo razonable que se tiene que hacer para proteger un secreto de empresa. Infalible no hay nada, absolutamente nada. Infalible no hay nada. Lo que pasa es que si somos víctimas, y ese es un poco más mi apartado del robo de un secreto de empresa, y no hemos adoptado ninguna medida, las posibilidades se reducen a lo que es casi cercano a cero. Casi cercano a cero, porque la primera pregunta que se va a hacer un tribunal penal es: oiga, pero ¿considera usted o consideraba usted secreto de empresa
algo a lo que no le ha ofrecido ningún tipo de protección, ni interés, ni trabajo. O sea, todos tenemos el móvil con claves, porque consideramos que pues, lo que tenemos dentro es importante, privado, relevante, exclusivo, como lo queráis llamar, más allá de los chats de WhatsApp que todos tenemos con los amigos. Pero es que lo cierto es que nadie tiene el móvil sin claves porque es importante lo que tiene dentro. ¿Tendría sentido tener libertad de acceso absoluto a información que consideramos muy relevante? Yo creo que no. Entonces, aquí hemos hecho también, es cierto, una exposición de máximos desde 3 frentes para intentar proteger en el medio un secreto de empresa y visto 360 grados. Afortunadamente, la legislación laboral tiene un amplísimo campo de documentación que se puede llevar a cabo para evidenciar y proteger también al mismo tiempo ese secreto de empresa, tal y como nos ha expuesto Sandra. Afortunadamente desde el 2019 la Ley de Secretos Empresariales por fin ha puesto blanco sobre negro qué es un secreto empresarial, qué condiciones tiene, incluso cosas tan interesantes como cuando llega a un tribunal, que no te dé pánico que eso acabe siendo filtrado, igual que se filtran pues todas las noticias de todos los procedimientos que terminan saliendo en primera plana en prensa antes de que incluso los propios abogados nos enteremos. Entonces, yo creo que en este momento no podemos decir que estemos en un sitio de desatención, que no sabemos muy bien qué hacer, porque la verdad es que lo bueno es que sabemos qué hacer, pero también es lo malo. También es lo malo, porque si no hacemos nada, nos van a decir, oiga, es que ya está escrito y muy resuelto lo que podrían haber hecho y decidieron consciente y voluntariamente no hacerlo. Entonces, no pretenda obtener la protección de un supuesto secreto de empresa cuando usted no lo trató así. Bueno, yo vamos por un poco resumir algunas de las principales preguntas que nos estáis haciendo, ¿vale? Y respecto al ámbito laboral, en algunas me las formuláis ya directamente, ¿vale? A mí voy con 2 en concreto. Una se me plantea el caso de un trabajador que está utilizando información constitutiva de secreto profesional, que de hecho se le ha informado correctamente, o sea, no puede alegar que no conocía que era secreto profesional, y lo que se plantea es que no llega a producirse o a materializarse, ¿vale?, la infracción porque la empresa tiene conocimiento con anterioridad y paraliza, digamos, esa actividad ilícita. Y si esto se puede considerar grave o muy grave. Bueno, aquí varios elementos. En primer lugar, vamos a tener que ir al régimen disciplinario del convenio de aplicación o bien al Estatuto de los Trabajadores. Lógicamente, cuando se produce un incumplimiento en ámbito laboral, entra la normativa ordinaria, ¿vale? Que es régimen disciplinario, veremos si... A ver, yo soy partidario, recordar que a los representantes de los trabajadores es preceptivo abrirles un expediente contradictorio. Yo en muchas de estas situaciones que hemos tenido, incluso trabajando codo con José en el ámbito penal, recomiendo abrir expediente contradictorio incluso aunque no lo exija el convenio. Y lo digo porque a veces no está tan claro lo que hemos... O sea, a veces necesitamos una labor investigadora porque aparte vamos tirando el hilo y salen muchas más cosas de las que creíamos. Entonces, no precipitarnos con poner una carta encima de la mesa porque a lo mejor incluso tengo más cosas que decir. Y yo recomiendo abrir ese expediente que nos permita investigar con tranquilidad. Sobre si es grave o muy grave la infracción, bueno, habrá que tipificarla conforme a ese régimen disciplinario y ver si encaja en la grave o muy grave. Yo ya os adelanto que veo que tiene que encajar en muy grave, porque el hecho, recordemos que el resultado objetivo no es lo importante, o sea, no es que consiguiese finalmente mandar fuera la documentación. Si ya veo que está recopilando, para empezar, si está accediendo a información que le hemos dicho que no puede acceder, ya está cometiendo una infracción y, en mi opinión, sin adelantarme a lo que diga el régimen disciplinario, desde luego es muy grave que ya esté incumpliendo en esta materia.
Después habrá que utilizar siempre un criterio de proporcionalidad, si fue un acceso puntual, si era por un tema muy concreto, pero creo que el hecho de que consiga finalmente, digamos, obtener un beneficio de sacar esa información o no, no va a ser, aquí hay un principio de buena fe, es como recordar como en materia de hurtos y temas de este tipo, al final el valor del objeto que robes no es lo importante, por supuesto agrava la falta, pero simplemente el hecho de que yo no pueda confiar en un trabajador porque ha hurtado algo, pues ya en sí es sancionable. Vale. Hay una segunda pregunta que contesto muy brevemente, pero porque no me puedo resistir porque es relativa a parte de abogados y se plantea si un abogado tendría la obligación de firmar un acuerdo de confidencialidad, ya que tenemos una obligación de secreto en base a nuestro código deontológico y al Estatuto General de la Abogacía. Vamos a ver, primero, yo creo que ya casa mal obligación y acuerdo, ¿no? O sea, quiere decir, yo creo que ningún trabajador tiene como tal una obligación de firmar un acuerdo que le pongan encima de la mesa. Ojo, otra cosa es que como empresa, la empresa pueda, alguien no te puedo obligar a firmar un acuerdo, pero por ejemplo te puedo trasladar, informar de cuál es nuestra política en materia de confidencialidad, ¿vale? O de secreto profesional, ¿vale? O sea, el acuerdo es aconsejable en muchas ocasiones, os decía de incluirlo en los contratos, estas cláusulas específicas, ¿vale? A ver, también es el momento, cuando no se ha iniciado una relación, pues es el momento en el que va a haber más posibilidad de imponer o por lo menos decir cuáles son las condiciones para trabajar en mi empresa, ¿no? Es cierto que se complica, y por lo mejor la pregunta va por ahí, en un segundo momento, que es, oye, no es en el momento que yo estoy contratado, yo llevo tiempo en la empresa, pero ahora tiempo después me dicen que tengo que firmar un acuerdo de confidencialidad. A ver, lo decía antes, obligación a un acuerdo no me casa, ¿vale? Porque aparte tienes este deber genérico, pero lo que sí que está claro es que en caso de que no quieras firmar el acuerdo de confidencialidad, la empresa lo que va a poder es implementar una política de confidencialidad, informarte y tú quedarás informado y tendrás que acatar esa política, o por lo menos no podrás argumentarlo como medida de escape en caso de que mañana tengas un incumplimiento en esa materia. Bien, yo estoy viendo también un par de preguntas que voy a responder muy rápido, pero que la segunda, como Borja, tampoco me resisto a responder. La primera es si un empleado puede ser utilizado por la competencia sobre secretos sin que sea consciente. Vale, ¿qué penalización tendrá? Vamos a ver, como os he explicado, aquella empresa que contrate a un empleado o un colaborador procedente de una empresa competidora o de su sector y que incorpore a sus servicios o a sus productos secretos empresariales que proceden de otra, va a responder siempre, siempre, sea consciente, no sea consciente. Es decir, si tu empresa contratas a un empleado sabiendo que ese empleado trae listados de clientes que son importantes o márgenes de productos que son importantes, vas a responder porque sabes. Si no has puesto los medios para tener conocimiento, teniendo en cuenta que procede de la competencia, también vas a responder. Pero, como dice la pregunta, pero si no eres consciente, es decir, este tercero de buena fe, que actúa de buena fe, igualmente vas a responder. ¿Qué penalización tendrá? Como se explicaba, la ley regula el cálculo o cómo deberían efectuarse las indemnizaciones de daños y perjuicios que se pueden reclamar. En este caso, para aquella empresa que no era consciente que ese trabajador estaba aplicando a su cadena de producción o a su prestación de servicios estos secretos empresariales procedentes de otro, la penalización o la indemnización que va a ser más posible es, digamos, lo que tendría que haberle pagado a la empresa dueña del secreto por haberla utilizado legítimamente. Y ya la última es una pregunta que a mí se me hace muy recurrentemente por mis clientes, que es en el supuesto de que mi director comercial, conocedor de mi listado de clientes y tarifas, se vaya de mi empresa a una de la competencia, ¿puedo tomar alguna medida con la nueva ley de secretos empresariales? En relación al listado de clientes, antes de la ley hubo una evolución jurisprudencial, porque inicialmente los tribunales vinieron entendiendo que este listado de clientes no eran merecedores de protección o de consideración como secreto de empresa. Pero sí que es verdad que ha habido una evolución y en la actualidad listados de clientes sí son considerados como secretos de empresa y por lo tanto tendré acceso a las medidas cautelares y a todas las acciones que la nueva ley establece. Pero esto lo quiero enlazar
con algo que no me ha dado tiempo a exponeros, porque la ley establece qué conductas pueden considerarse infractoras y qué conductas pueden considerarse lícitas. Y ahí viene una conducta sobre la que tengo muchas consultas, que es aquel trabajador que cambia de empresa y se lleva su conocimiento. Eso no es una conducta ilícita. Es decir, un trabajador que ha adquirido honestamente unos conocimientos porque ha estado dentro de una empresa un largo periodo de tiempo, esos conocimientos es inevitable que si se cambia de empresa los vaya a utilizar. Pero si los utiliza honestamente, no se ha apropiado de ningún tipo de información, esa será una conducta lícita y no tendrá encaje dentro de la protección de esta norma. Y bueno, con esto nos hemos ido un poquito de hora, pero creo que ahí estamos, y agradeceros a todos habernos acompañado, vuestras preguntas y al círculo contar con nosotros. Bueno, pues nada, un saludo a todos. Gracias y buenos días a todos.